Gracias por venir a esta segunda jornada del Foro para el Desarrollo Estratégico de Burgos, que organiza Vox Burgos, Grupo Municipal en el Ayuntamiento, y que hoy va a versar sobre un tema que es bastante preocupante, pero que no se le da, yo creo, la importancia que se le debiera dar. Lo hemos titulado Caminando hacia el suicidio demográfico, hablar de vida para el futuro de Burgos. Es decir, de lo que vamos a hablar es del problema de la baja natalidad y del envejecimiento de la población, que es el segundo problema importante. Y para eso hemos invitado y nos acompaña Alejandro Macarrón Larumbe, que nació en 1960 en Asturias, es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, MBA Business por la Business School de Madrid, Universidad Houston. Ha trabajado en diferentes sitios, entre otros en Telefónica I+D, en ATT Bell Labs, en Hispasat, en McKinsey & Company, en AT Kearney, y actualmente es socio para España de la firma internacional de consultoría estratégica Otto & Company. Se dedica en su profesión ahora mismo a la consultoría estratégica. Y luego en el campo demográfico, que es lo que hoy, digamos, la vertiente que nos interesa sobre todo de Alejandro hoy, ha realizado relevantes investigaciones y actividades de difusión sobre el tema del que vamos a tratar, es decir, sobre la baja natalidad y el envejecimiento de la población. Puso en marcha y dirige la Fundación Renacimiento Demográfico para impulsar la concienciación un poco sobre esta problemática, ¿no? Es coordinador del Observatorio Demográfico del CEU y ha editado varios libros como El suicidio demográfico de España o El suicidio demográfico en Occidente y Medio Mundo. También ha publicado decenas de artículos, ha impartido muchísimas, numerosas conferencias y ha sido entrevistado por muchos medios, tanto nacionales como internacionales. Y yo creo que lo más relevante de su trayectoria es que hoy está aquí con nosotros, cosa que le agradecemos enormemente, porque además es una autoridad en el tema que vamos a tratar. Así que, sin más dilación, le voy a dar paso a Alejandro para que nos explique un poco este problema del que estamos hablando. Muchas gracias. Bueno, hoy el día empieza muy duro por lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Pero este es un problema de fondo que pase lo que pase ahí, que esperemos que se calme más pronto que tarde. Esto sigue, esto es un problema muy distinto de lo que son las crisis económicas o las guerras, que son algo violento o fuerte, rápido, pero que luego más o menos se estabiliza y pasa lo que sea. Esto es una cosa de lento desarrollo que se compara con las termitas en un edificio, ¿no? La mala demografía es como las termitas, ¿no? Lo van corroyendo, lo van por dentro, lo van socavando y cuando han terminado su labor, pues no hay nada. Bueno, eso se ve en un pueblo que se ha quedado abandonado, ¿no? Entonces yo me quedé verdaderamente espantado de ver la profundidad de la caída del número de nacimientos que había habido a partir del año 77, ¿no? Porque más o menos lo sabías, ¿no? Que nacían menos niños que antes, pero cuando ves las cosas dices, pero bueno, ¿aquí qué ha pasado? Como veis, había prácticamente siempre los mismos nacimientos, con pequeños picos. Lo que hay a mitad de la gráfica es la guerra civil, el peor momento, en concreto es el año 39, que es el año en que España toca fondo, ¿no? Los niños nacidos en el año 39 son todos concebidos, prácticamente todos, en el último año de la guerra civil, o sea, cuando la sociedad estaba más destrozada. Mi padre pasó de niño la guerra en Madrid y, claro, cada mes que pasó fue peor que el anterior, a efecto de pasar hambre, penalidades, etc., ¿no? Entonces, pensemos en una España en la cual absolutamente depauperada y media España derrotada, y se tienen más niños que ahora con 20 millones menos de habitantes, ¿no? Entonces, como veis, hay unas pérdidas de población en la provincia importantes. Se ha separado lo que es Burgos del resto de la provincia y luego es una población más envejecida que la media española. Me preguntaban, Burgos ahora mismo tiene un número de hijos por mujer parecido a la media nacional, pero durante muchos años lo tuvo bastante inferior. Entonces eso es un efecto acumulado. La demografía opera de forma acumulada, ¿no? La natalidad empezó a caer, se cree, porque estos son interpretaciones la sociedad se va urbanizando, va viendo esos cambios de valores que decíamos que van influyendo, se va haciendo más próspera, va valorando más cierta prosperidad material frente a la continuidad que en los niños, y sobre todo una cosa muy importante es que cada vez se mueren menos niños, ¿no?
En 1880, hacia 1880, la mitad de los niños que nacían en España no llegaban a cumplir 12 años. La mitad no llegaban a cumplir 12 años. Ahora es aproximadamente 1 de cada 250. Entonces, claro, antes o se tenían muchos niños o la sociedad pues decaía inmediatamente. Los valores sociales, todo tenía que estar orientado a esas familias y esa, por desgracia, como la mayoría de las veces, con la desgracia de ver morir a un niño tuyo, ¿no? Ahora no es así. Ahora prácticamente pues, no muere ninguno. Entonces, bastaría con que hubiese dos por persona. Hace falta técnicamente 2,1 por mujer, porque nacen un poco más de hombres que de mujeres. Pero bueno, 2. Pero es que el problema es que tenemos mucho menos que 2, ¿no? Como veis, estamos en 1 y pico. Hemos perdido, según mis cálculos, han muerto ya en los últimos 10 años, han desaparecido 1 millón de españoles de toda la vida, entre comillas, cosa que como país el número de personas se ha compensado con inmigración extranjera, pero en lo que es el sustrato clásico. El último año es el año 20, que se ve ahí en lo que sale en la gráfica, el COVID, como veis, acelera un poco la tendencia. Este año va a ser menos, en el año 21, ahí esa gráfica cuando la actualice va a haber como una pequeña mejora, pero la tendencia de fondo es clarísima. En la Conferencia para el Futuro de Europa, sabéis que hay una iniciativa para el futuro de Europa. Hay 12 temas seleccionados como grandes temas, la salud, la economía digital, los clásicos, migraciones, pero no sale nacimientos. No sale, o sea, en población solamente parece que da igual que no nazcan europeos y que se fíe toda la inmigración, con lo cual veremos que además no es suficiente. Lo hemos comentado antes con la prensa al principio y ahora lo abundaremos en por qué no es suficiente. La inmigración no puede ser nunca una solución suficiente a la falta de niños. Lo que no quiere decir que bien gestionada no sea un paliativo y además muy valioso, y además al que viene a trabajar y se esfuerza, pues vamos, para mí tiene incluso más valor que yo no me atrevo yo un respeto a la persona que emprende el viaje a otro país, ¿no? Pero no puede ser solución, y una falsa solución es una cosa que impide muchas veces el pensar en la verdadera solución. O sea que ojo con la idea, que tienen ministros y de todo, que no pasa nada, que aquí con que vengan inmigrantes ya basta. No puede bastar. ¿Qué pasaría con la población de España si seguimos con la misma tasa de fecundidad, el mismo número medio de hijos por mujer, y no hubiese flujos migratorios con el exterior ni positivos ni negativos? Hoy día la gente y los políticos piensan que aquí siempre van a venir inmigrantes de fuera porque nosotros lo valemos, ¿no? Bueno, España ha sido siempre un país de emigrantes. Hasta hace 30 años o 35 emigraba mucha más gente de la que venía aquí, y los países estancados o las zonas estancadas se ven las zonas más estancadas de España, y las zonas más envejecidas atraen menos inmigración. La propia Castilla y León tiene menos porcentaje de inmigrantes que otras zonas de España. Asturias representa las zonas donde necesitaría más si eso fuese la solución. Pues lógicamente por una dinámica como eso produce un estancamiento en la pujanza y una tendencia al declive, viene menos. Bueno, ¿qué pasaría? Pues que aproximadamente, estas son mis proyecciones que coinciden prácticamente, vamos, son exactamente iguales o casi iguales a las de la ONU, a las de Eurostat y a las del INE, que no llega tan lejos. Perderíamos la mitad de la población de aquí a fin de siglo y aproximadamente 2/3 de la que hay en edad laboral. Y en Castilla y León en concreto, esta es la misma proyección en Castilla y León, que es todavía peor, ¿no? Todavía peor. Castilla y León sí ha perdido población de origen español, bueno, en general, pero sobre todo de origen español. Ya ha perdido en la gráfica, en la barra de más a la izquierda. Ha aumentado también la población mayor bastante. Ha disminuido la población en edad laboral y ha bajado muchísimo la población joven, los menores de 20 años o 21 años. Como veis, en los nacimientos pues han caído, nacían 37.000 niños en el año 76 en España, en Castilla y León 37.800, y en 2020 nacieron solamente 13.700, y si descontamos los aportados por inmigrantes extranjeros, pues 11.000, ¿no? Es decir, si los niños son el futuro, esta tierra ahora tiene la tercera parte del futuro que tenía hace 45 años, ¿no? Lo esencial va en que si la gente no tiene niños, da igual la fibra óptica que lleves a un pueblo, pues eso va a desaparecer porque no va a haber población, ¿no? Se ve con provincias, he hecho análisis, por ejemplo, con provincias, aquí están Badajoz, Jaén, León, Soria, Teruel y Zamora. En Andalucía, sobre todo, Badajoz, que es Extremadura, se parece bastante, Badajoz más a Andalucía,
y cada vez es algo más a Castilla, pues han tenido un número de hijos por mujer bastante superior a la media nacional, y en cambio en lo que ahora llamamos generalmente España vacía ha sido al revés. Este análisis es provincial, o sea, un pequeño pueblo que queda a trasmano de otros núcleos, en cualquier lugar pues se queda un poco, por desgracia, deja de ser viable, pero bueno, la gente se traslada mejor a la cabecera de comarca, sigue siendo más o menos de la zona, pero como provincia, veis, por ejemplo, cómo Badajoz y Jaén, que han tenido muchísima emigración, no son provincias ricas en absoluto, muchísima emigración, incluso porcentualmente más que muchas de las provincias de Castilla y León, pues han tenido mucha menos pérdida de población y la sociedad está menos envejecida. Jaén, desde luego, es una provincia que no es ni de costa, porque hoy día dicen que en España funciona bien la costa, Madrid, Zaragoza, un par de núcleos aquí, etcétera. No, Jaén es puro interior de España y es puro, no tiene grandes ciudades. Bueno, pues la población de Jaén está menos envejecida que la media nacional y ha sido porque han tenido más niños. Ahora ya también, por desgracia, están convergiendo a la baja, aunque todavía están mejor, pero el acumulado, insisto que esto es un tema de acumulados, el acumulado de la tasa de fecundidad de Jaén ha sido bastante superior y se ve en Andalucía y Murcia. Murcia es una región bastante pujante, ha mejorado mucho en posiciones de pujanza a nivel nacional, ha tenido muchos más niños, es de los sitios menos envejecidos de España. Al margen de la parte económica, yo creo que es más, incluso peor, la parte el afectivo familiar, el desierto afectivo familiar al que vamos, ¿no? Una sociedad con más soledad. Yo creo que en las próximas décadas, por lo menos, no sé si habrá una catástrofe completa dentro de 50 años o no, eso no lo podemos saber, pero bueno, por la riqueza que ya hay, el crecimiento de la mejora del crecimiento de la productividad con la tecnología que va a seguir viniendo, pues yo creo que hambre no se va a pasar. Vamos a estar peor económicamente en una sociedad en declive demográfico que en una sociedad con pujanza, pero hambre no se va a pasar. Y el desierto afectivo. O sea, veremos datos de cómo se ha multiplicado el número de personas que viven solas y sigue creciendo. Cada vez hay más personas que viven solas. Eso tiene que ver con dos fenómenos que están muy relacionados, como veremos, que es la falta de niños y lo que llamamos desestructuración familiar o ruptura familiar. O sea, cada vez menos gente se casa y hay unas tasas de ruptura tremendas de pareja, con lo cual se genera soledad por vía o de no tener descendencia, no tener hermanos y no tener pareja, ¿no? Cada vez más, ¿no? Eso va dando, desde el punto de vista económico, una presión hacia la llamada eutanasia, eufemismo, ¿no? Muerte buena, bueno, no sé si es buena la muerte, pero en todo caso, además de consideraciones ideológicas, claramente pues los viejos son caros y va a haber una presión. Ha habido, de hecho, alguna cita, algún ministro japonés que dijo que a ver si se daban prisa se morían porque costaba mucho, ¿no? Entonces, yo no reparé tanto en la importancia de esa frase, me escandalizó, pero alguien en una conferencia dijo, no, es que eso no lo dice un friki, no lo dice un chalao por ahí, lo dice el ministro de uno de los países más importantes y serios del mundo, ¿no? Es decir, un ministro importante, ¿no? En el año 70, solo el 1,9% vivían sin nadie, con 0 personas en su casa, y ahora hace 3 años ya se calcula el 11,1, ya está en el 12, eso se multiplica por 6 más o menos, ¿no? Y ya más, ¿no? Entonces, como veis, en la parte izquierda del gráfico son los hogares poco poblados, en azul había menos y ahora lo que hay es muchos, los de ahora que son los que en rojo, y en la parte de la derecha, que eran hogares, por ejemplo, con 7 personas o más, pues el 10% de los españoles vivían con otras 7 personas, ¿no? Un hogar lleno de vida, y ahora solamente era el 0,2%, uno de cada 500, ¿no? La soledad, por cierto, además de triste y además de dura anímicamente, tiene efectos sobre la salud mental y también física muchas veces, lo cual vuelve a tener un coste económico, ya que parece que la sociedad muchas cosas solo entiende el tema del coste. Y luego, el que viva menos personas por hogar quita economías de escala. Una de las claves de la riqueza moderna son las economías de escala. Una fábrica que produce el doble, generalmente el coste unitario por producto es bastante menor que cuando produce la mitad. Cuando los mercados son grandes se pueden producir grandes series y abaratar los costes. Bueno, pues en los hogares, cuando se comparten gastos, pues por persona el gasto es menor. La inmigración puede aportar mucha mano de obra en profesiones no muy cualificadas, porque hay una cantidad enorme de personas en países emergentes y subdesarrollados, o como le queramos llamar, que querrían venir a Occidente, a España, a Francia, a cualquier país, porque son países donde se vive pues, mejor y se gana más dinero y hay unas redes de protección social muy claras. Lo que no hay es gente cualificada, no hay tanta, además de que, como les quitemos a los ingenieros y profesionales que necesitan para desarrollarse, francamente, hoy día que todo se nos llena la boca de sostenibilidad
y solidaridad, pues no es francamente muy solidario, ¿no? Pero es que no la hay, y la prueba se ve, la inmigración que ha venido a España es muy mayoritariamente poco cualificada. Realmente un sexto de los extranjeros que hay en España son europeos occidentales, pero esos ya no están viniendo. Desde la última crisis a España ni siquiera los orientales, los de Rumanía y países así, ya están por fin, a ver qué pasa ahora con esto que está pasando en estos días, pero estaban superando por fin el comunismo, la resaca del comunismo fue larga, pero por fin Polonia, bueno, de hecho están pasándonos a España en renta per cápita ya países como Chequia, Polonia debe estar bastante cerca, o sea, son países que han convergido, antes estaban muy lejos, bueno, pues entonces, lógicamente, su gente ya no emigra como antes. Cuando Rumanía entró en la Unión Europea, en el año 99, el 10% de los rumanos se vinieron o a España, el 4%, o a Italia, el 6%. Ese 10% era de la gente además joven y de mediana edad. Evidentemente, el grueso de los que vinieron, o sea, como país les quitamos mucha gente. Ahora están volviendo. Sigue habiendo muchos rumanos, en Madrid hay muchos rumanos, en otras partes de España, pero la tendencia es a que vuelvan. Lógicamente hay riesgos de integración, de deficiente integración, eso es un riesgo evidente, ¿no? Es un riesgo que hay que abordar sin xenofobias, pero sin buenismos estúpidos. Se está viendo en Francia o en Bélgica, en otros países, fracturas sociales por integración sociocultural. Y luego hay un riesgo que es que sirva de efecto anestesiante al problema de falta de niños. No pasa nada si vienen, no tenemos niños porque ya vendrán inmigrantes. Eso se lo he oído yo a gente pues de la izquierda hasta la derecha templada, ¿no? No pasa nada. Bueno, ¿cómo que no pasa nada? ¿Y si dejan de venir? Es decir, tú estás, es como alguien que no produce lo que necesita por medios propios, dice, no, voy a ver si, es como una empresa que no ingresa dinero, dice, bueno, mientras me preste dinero el banco, puedo pagar las nóminas. Y bueno, y cuando te deje de prestar dinero, claro, tú puedes recurrir al banco para que te preste dinero un año o dos, ¿no? O lo que sea, ¿no? Y los países emisores de lo que llamamos nosotros inmigrantes, países emigrantes, se están desarrollando, por fin. O sea, la riqueza en Marruecos, con todas sus dificultades, ha aumentado muchísimo en los últimos 30 años, la renta per cápita, y además tiene menos niños ahora, porque una de las razones de que mucha gente quisiese salir era presión demográfica interna, lo mismo que aquí en España, cuando hubo las emigraciones de los años 60, pues claro, es que nacían muchos niños, no se morían, efectivamente la economía no absorbía bien a toda la gente que venía, además de que te pagaban mucho más fuera, y eso generó esas emigraciones. Bueno, según se va achicando el diferencial, van a venir menos. Por tanto, si nosotros decimos, bueno, no importa que no tengamos niños, ¿no? Vendrán inmigrantes, y si dejan de venir, ya estamos muertos, ¿no? Dentro de 30 años, ¿no? O sea que es una estrategia muy arriesgada. Y luego hay dos tipos, yo llamaría de riesgos morales, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que cada vez que nosotros decimos que vengan inmigrantes, lo que estamos diciendo es voy a fomentar desarraigos personales. Es decir, la gente donde mejor está, quiere seguir viviendo más o menos es en su medio natural. Hay gente un poco viajera, inquieta, pero quieres estar con tus padres, con tus amigos de toda la vida, en tu entorno, que sea en tu país, aunque no sea en la misma ciudad. Bueno, entonces si uno emigra porque es un gran investigador que va a la NASA o tal, bueno, pues es una oportunidad, pues pierdo mi familia, pero hombre, emigrar para ir a fregar suelos, si yo soy senegalés, pues mucho mejor si Senegal se desarrolla y me quedo con los míos que si voy a Burgos a fregar suelos, ¿no? Bueno, pues lo que estamos diciendo es, como nosotros no tenemos niños, venga, a ver, como somos ricos, que vengan aquí estos a limpiarnos, como decía alguien, el trasero, ¿no? Y luego, eso es una mentalidad señoritil, ¿no? En el sentido que antes se llama el señorito, ¿no? Es decir, bueno, nosotros no tenemos niños, que los tengan por nosotros en países más pobres, porque un inmigrante es un niño que ha tenido hace 20 o 30 años alguien en un país más pobre, ¿no? O sea, realmente los valores que subyacen son muy malos en la mentalidad de que esto se soluciona con inmigración. Que vamos a ir ya a las soluciones y vamos, como dirían los parlamentos, vaya concluyendo, señoría, ¿no? Pues vamos a... Bueno, todavía, dentro de 5 o 6 horas terminaré, pero no, acabemos. Entonces, vamos a ver qué haría falta, qué habría que hacer, ¿no? Empezando por unas pocas ideas importantes, o luego algunas más, veremos algunas cosas, ¿no? Ilustraremos, ¿no? Lo fundamental, el paso número 1, cuando tienes un problema, es ser consciente de que lo tienes. Y la sociedad española no es consciente de que este problema exista. Va siendo consciente, pero no de su gravedad. ¿Y por qué sabemos que es así? Bueno, sabemos que es así porque en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas nunca preguntan a la gente cuáles son los principales problemas de España, y típicamente ha salido el paro, siempre sale el paro, a veces sale más la corrupción, a veces los partidos,
el tema de Cataluña, cuando hubo el problema sobre todo más agudo, lo de Cataluña, esto no sale nunca. Eso el pueblo ya no. Tampoco se ve los partidos políticos en los mítines, en todo, pues hablan sobre todo los temas que les pueden dar votos, ¿no? Lógicamente, nadie puede hablar de temas que no le interesan a nadie. Esto no sale casi nunca ni en los debates. Va viendo un poco más, Vox lo está sacando más, los otros partidos van hablando más. Curiosamente, el primer partido que habló de este tema en España, que es un partido anti-régimen, era Podemos. Podemos, yo creo que alguien estudió cuáles son los problemas de la España actual. Si no nacen niños, ¿no? A mí hace como 7 o 8 años, publica muchos artículos, veo de repente en una web de republicanos comunistas, escriben, en la España de Juan Carlos no nacen niños, ¿no? Después de haber leído un artículo mío, pero es verdad. O sea, si te pones a ver los defectos de la etapa, que si tú eres anti esta etapa puedes ver, lo mismo Vox, que surge un poco como una cierta enmienda a la totalidad a lo que ha hecho la clase política en los últimos 40 años, y dice, oiga, es que ustedes no se han preocupado de este tema. Entonces, hace falta concienciación. Y todavía no ha habido un discurso en la parte alta de la sociedad de Su Majestad el Rey Felipe o el anterior Juan Carlos. Yo no les he oído ningún discurso de Navidad cuando nos cuentan los españoles, hacen un repaso de lo que está pasando. Nunca han hablado de esto, ¿no? Yo entiendo que tienen que hablar de temas que estén ya normalizados. Si toda la sociedad le preocupa el paro, pues el rey tiene que hablar del paro, ¿no? Y esto yo creo que ya, no sé, francamente, no lo entiendo. Yo, a mí, lo siento, pero cada año salgo con una decepción. Cada año pongo un tuit, últimamente desde la fundación que dirijo, antes del discurso del rey, digo, a ver si esta vez habla de esto, ¿no? Y luego pongo otro año más que no. Bueno, el propio rey Felipe recibió una herencia demográfica bastante deteriorada, muy deteriorada de su padre, pero ya van pasando años, ya va siendo su reinado. Las etapas históricas, aunque los reyes hoy día tienen muy poco poder ejecutivo, siguen siendo los que la presiden. Bueno, pues yo apelo a que también se implique, lo siento, creo que tiene que implicarse en este tema, porque es un tema que no es partidista y que es de ser o no ser de la sociedad, ¿no? Entonces, lo primero, concienciación. Y luego hay que hacer dos tipos de medidas, ¿no? Unas que tienen que ver con lo económico, que no son las más importantes, según veremos, que es que la gente que tiene niños pues tiene un gasto en un bien que para la sociedad que son los niños, ¿no? El futuro. Por tanto, está contribuyendo en especie y, por tanto, en todo el sistema fiscal que tenemos hoy día, el aparato fiscal, que es muy grande, pues tendría que pagar menos, ¿no? Tendría que pagar menos porque dijo que se tiene, tendría que cobrar más pensión. Los mecanismos exactos tienen que ver los expertos mirando bien los números, como decía, pero es indudable. Y esto, además, hay que hacer un énfasis en la mujer. La mujer hoy día tiene un desgaste mayor que el hombre, pero no puede ser solo a la mujer. Hoy día se están haciendo medidas, muchas que van solo a la mujer. La medida estrella, el plan de natalidad que sacó la presidenta de la Comunidad de Madrid hace unas semanas, pues su medida estrella, que era una cantidad de dinero bastante importante, solamente iba dirigida a mujeres, y por cierto, solo a mujeres que tenían niños con menos de 30 años, que son solo el 25% de los que lo tienen. Entonces, entiendo que la mujer tiene que tener más peso y además entiendo que es bueno favorecer que no se tengan los niños muy mayor, pero entre dar el 100% solo a un segmento y el 0% al resto y dar un reparto un poco más equilibrado, creo que lo segundo es lo correcto, ¿no? Lo correcto tanto por justicia como por incentivar, porque si realmente queremos solucionar un problema, lo que no vamos a hacer es decir, bueno, y a la gente que influye, la mitad de las veces es el hombre el que no quiere tener un niño en una pareja. Entonces, si solamente estimulamos a la mujer, pero el hombre no, pues tampoco vamos a tener más niños. O sea, son demagogias modernas, parece que este tema es solo de mujeres y no es verdad, es de los dos, ¿no? Y luego, esto es un tema sobre todo de valores. Realmente, como decía, da igual la clase social, hay gente que tiene niños, gente que no. Las clases altas no tienen más niños que las clases bajas. De hecho, los inmigrantes tienen menos renta en promedio y tienen más niños, pero hay poca gente que tiene muchos niños, tiene pues, generalmente gente más religiosa o gente que por lo que sea pues era muy familiar, y es un tema de valores, no es un tema de dinero, ¿no? Desde luego, la incorporación de la mujer al mundo laboral ha tenido consecuencias. Si bien en España la fecundidad ya se había desplomado antes de que hubiese un porcentaje relativamente pequeño de mujeres trabajando. Es decir, que todas esas cosas, siempre cuando lo analices profundamente, te sale que lo fundamental es que quieras tener niños o no. Y si quieres tener niños, tendrás menos 7 como antes, ni falta que hace, porque ahora no se muere ninguno. El que quiera tenerlos, perfecto, pero quiero decir que como sociedad, 7 de media, pues de hecho no, eso sí que no sería sostenible a cierto plazo, ¿no? Porque habría un crecimiento de población explosivo, pero no ese es el problema precisamente, es el contrario. Hay un vilipendio, un ninguneo a la figura paterna, el padre parece como que no existe, ¿no? Parece que esto solo... Las propias estadísticas demográficas hablan de hijos por mujer porque técnicamente es mucho más fácil de medir y siempre tiene que haber madre, entre comillas,
pero realmente yo a veces he intentado hablar de hijos por persona, luego la gente no me entendía y volvía a hijos por mujer, pero es muy importante. La implicación del hombre es justa y necesaria. Es necesaria porque la figura paterna es muy importante, tanto en la aportación económica como en la crianza en sí, y los padres nos gustan los niños, y además la mujer trabajando fuera del hogar, pues es que o hacemos las cosas más o menos a medias, como yo las he hecho, o la cosa no funciona. Pero claro, lo que no podemos hacer es que los incentivos se den solo a la madre entonces. O sea, no podemos hacer con la demagogia de que esto es un tema solo de mujeres, porque no es verdad ni debe ser así. No podemos pedir corresponsabilidad, pedir solamente deberes y no derechos para el hombre, ¿no? Eso está pasando. Y también se está vilipendiando y ninguneando a la madre no trabajadora, que trabaja en el hogar como toda la vida, es una minoría, pero sigue existiendo. Tienen más hijos que la media y están, en algunos incentivos, están ignoradas, ¿no? Por ejemplo, en el extra que se ha dado en pensión a las madres que han tenido más hijos, pues no contaban. Mi padre murió hace 5 años y para mi sorpresa va a ser 5 años. Para mi agradable sorpresa, tuvieron 3 niños. Mi madre cobra una pensión de viudedad 10% mayor a lo que le tocaba gracias a que tuvo 3 hijos. Entonces, ese incentivo le entró al enviudar, ¿no? Si ella hubiese muerto antes que mi padre, mi unidad familiar nunca se había beneficiado de ese extra que se supone que reconoce la contribución. Entonces, eso es por la demagogia feminista pasada de vueltas de que solamente cuenta la madre, ¿no? Eso se puso en el año 2015, cuando gobernaba el señor Rajoy. Yo, cuando vi esa noticia, aplaudí que se diese un extra en pensión por número de hijos, no lineal, que debería ser lineal en mi opinión. Mi opinión debe ser lineal, porque incluso si solo has tenido uno, no es suficiente para el reemplazo de la población, pero si todo el mundo tiene uno, dentro de una generación sigue habiendo gente y la sociedad puede existir. Si todo el mundo tiene 0, pues evidentemente desaparecemos y tener un hijo cuesta dinero. Por tanto, yo soy partidario de los incentivos que sean lineales y cuantos más tengas, en ese incentivo se daba un 5% si habías tenido 2 hijos, un 10% si habías tenido 3 y un 15% si habías tenido 3 o 4, perdona, 10%, y si habías tenido 5 más, te dan un 15%. O sea, daba igual 5 que 10, que vuelve a ser esas cosas ahí de bulto, ¿no? Y el hombre 0. Bueno, pues no. El ninguneo también se ninguneaba a la madre no trabajadora, entre comillas, ¿no? Pues el ninguneo del padre y de la madre no trabajadora no son buenos para la natalidad y además de no ser justos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues como decía, hay que concienciar del tema, hay que prestigiar la maternidad y la paternidad, hay que estudiar bien los problemas, hay que compensar económicamente a la gente que tiene niños, hay que descargar a las empresas de los costes, hay que fomentar y prestigiar la nupcialidad y la estabilidad familiar, hay que la contracepción, creo que el Estado no tiene derecho moral a pagarla en una sociedad en la que faltan niños. Y luego una cosa fundamental es no hostilizar a la Iglesia, a la religión. La gente más religiosa tiene más niños. Entonces, solo desde ese punto de vista, el Estado debería ser como mínimo neutral en el tema religioso, no debería ser anti-iglesia, como la política española lo es a veces, y según qué segmentos unos más que otros. Pero la gente más religiosa tiene más niños. O sea, la religión es algo privado y debe serlo, y deben estar separados la Iglesia y el Estado, y no se puede imponer la fe. Pero la gente que creyente tiene más niños, y necesitamos niños, ¿no? Pero lo fundamental es que hace falta un gran cambio cultural. Sin un gran cambio cultural pro natalidad y pro familia, si lo hay, pues todos los obstáculos los orillaremos, porque esto es menos complicado que mandar un hombre a la luna. Lo hemos conseguido, ¿no? Los países ricos no tienen más natalidad que cuando se habla de que esto es un tema económico, pues los países más ricos no tienen más natalidad. Después de la crisis en España ha caído más la tasa de fecundidad que durante la crisis, lo cual es para nota. Y las ciudades con más desempleo de España, las 15 ciudades con más desempleo, la tasa de fecundidad es incluso ligerísimamente superior, pero prácticamente igual, a las que tienen menos desempleo, entre las que está Burgos. O sea, no tiene que ver con la riqueza. Evidentemente hay que intentar que las familias tengan dinero para gastar. Un Estado que con impuestos muy altos quita dinero a las familias que podrían emplear, eso es así. Ahora, insisto que lo fundamental no es, lo más importante no es eso. Muchas gracias. Lo que me gusta además es que, como tú has dicho, no es un tema de ideología, y en un asunto como este, en una materia como esta, en la que el debate está tan polarizado y tan ideologizado, pues tú aportas datos. Como buen científico hablas de datos, hablas de estadísticas, hablas bueno, pues abordas el tema desde un punto de vista científico y por tanto le quitas un poco eso, ¿no? Desde el Grupo Municipal de Vox ya lo dijimos al inicio de este año,
queremos que este año además hacer aquí que se visualice este problema y vamos a incidir en él durante todo este año y vamos a intentar que la gente tome conciencia de él y dentro de ese intento pues es por lo que te hemos invitado para tratar este tema hoy. Yo he dado charlas no solo para Vox, para 2 partidos, ¿no? Una cosa que les suelo decir es, digo, vamos a suponer que lleguéis al poder y Vox en el caso siendo un partido nuevo que no ha estado antes en el poder y hacéis cosas, arregláis muchas cosas, ¿no? Tenéis una huella, pero si no mejora esto, dentro de 20 años dará igual lo que hayáis hecho. O sea, da igual. Dentro de 25 años, da igual. O sea, si no integramos bien la inmigración y no tenemos más niños, pues dentro de 20, 25 años, y 30 y 40, pues, hombre, habrá mejorado la prosperidad, habrá más seguridad en los próximos 5 o 10 años, se habrá reducido el déficit público. Da igual, porque esto es el elemento humano. Los niños que no nazcan ya no van a nacer, entre comillas. O sea, que ese es un tema esencial y si, insisto, lleguéis al gobierno en algún momento y dentro de no mucho y tal, que esto no consigue mejorar, estará bien lo que podéis hacer o no, estará bien, mal o regular, pero esto en concreto, si no mejora... Bueno, sí, así lo hemos transmitido en nuestras ruedas de prensa, que realmente este es el verdadero problema, este es el problema fundamental y nosotros lo intentamos transmitir, intentamos... Y de hecho, este foro y estas jornadas que hacemos, invitamos a todos los grupos políticos, invitamos a personas de toda la sociedad civil, luego vienen o no vienen. Porque ya sabes que el tema de los grupos políticos y de los partidos políticos, si lo organiza un partido, pues los de otros partidos no van. Pero nosotros intentamos aportar algo para la ciudad, no para hacer política ni para hacer proselitismo político, sino para la ciudad. Y por eso lo hacemos invitando a todos los grupos. Bueno, luego ya te digo que vienen o no vienen. Y sí que le damos esa importancia y eso es lo que queremos transmitir y lo intentamos hacer en todos los momentos.